me habilite a compartirlo, me pida un permiso acá, y una vez compartido el PowerPoint, ahí está, voy a tratar de explicar entonces el tema lo más claro que pueda. El título era así: la salvación en el santuario. ¿Por qué la salvación en el santuario? Porque el santuario fue creado para explicar el plan de salvación. Fue creado para eso. Es un lugar santo, santuario. Apartado quiere decir literalmente en la etimología de la palabra. Apartado para un uso especial. ¿Qué uso especial tenía este servicio del santuario? Enseñarnos del plan de salvación. Que en el corazón tenía un tema clave, el tema del juicio de Dios. En el corazón del santuario está el tema del juicio de Dios. El juicio de Dios no es solamente un juicio hecho a las personas, porque también, por supuesto, los seguidores del Señor están en juicio, y los seguidores de los enemigos del Señor también. Pero acá el juicio está dado por probar la legitimidad de los derechos que tiene Dios, que tiene nuestro Señor, la divinidad, sobre este mundo. Porque lo creó, pero Satanás alega que los primeros padres les dieron a él el derecho, entonces él quiere tener el derecho de gobernar para siempre en esta tierra, por eso se lo llamaba el príncipe de este mundo, ¿no? Y reina entre nosotros, pero su reino sufrió un grave problema en la cruz de Cristo, donde él volvió a comprar a este mundo, lo redimió y lo volvió a comprar con su propia sangre, pagando la deuda nuestra de pecado en esa cruz para libertarnos. Una vez que él nos liberó y que pagó para liberarnos, entonces un juicio tiene que determinar, el juicio ante el juez universal, si son legítimos los derechos de Cristo en el rescate de esta tierra o no. Entonces el juicio está dado para eso. En este juicio los ángeles y los demás seres que no cayeron son una especie de testigos de este juicio, que van a probar la justicia y la veracidad del derecho de Dios de volver a tener el control de este mundo y de eliminar a los rebeldes que hicieron un levantamiento y dieron un golpe a través del pecado, ¿no? Estoy hablando del enemigo y todos los que sigan sus líneas. Entonces, ya que hablamos de juicio, vamos a hacer una pequeña introducción con el tema del juicio. El tema del juicio está claramente señalado o profetizado, bien claramente, con fechas, en este caso, con una fecha específica, en Daniel capítulo 8, cuando se habla de la purificación del santuario o día de la expiación o limpieza del santuario. En ese día, Dios comenzaba un juicio después de haber vivido todo el año, ¿no? Con todas las distancias, en el que Él determinaba el veredicto al final de todo un proceso, ¿no? Que era el día de la expiación. El día de la expiación en la historia de la humanidad, según Daniel 8, iba a ocurrir 2300 años después de comenzada la profecía que señalaba, o de producido el evento, vamos a decir, en el año 457, que le iba a dar el inicio. El decreto de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, del templo, que estaban destruidos. Esto está en el capítulo 9 de Daniel, el inicio, ¿no? Entonces, desde ese inicio, nosotros contamos 2300 años y llegamos a 1844, con todo lo que pasó en el medio, porque en el medio tuvimos lo que le dio un sello de garantía a la profecía, selló la garantía de esta profecía, como bien dice Daniel 9, que es la profecía de las 70 semanas, que era una parte que estaba cortada dentro de la profecía general. 490 años que Dios le explicó a Daniel porque tenían que ver con su pueblo. Por supuesto, Daniel no hubiera entendido nada si Dios le hubiera explicado esto
que estaba tanto más allá de su momento histórico, ¿no? A la mitad de la última semana, de las 70 semanas o 490 años, muere el Mesías, en el año 31 después de Cristo. En el año 34, 3 años y medio después, con la muerte del primer mártir cristiano, Israel perdió su condición de pueblo escogido, agotó la paciencia de Dios, diríamos, pero de las raíces de ese pueblo, incluyendo a ese pueblo y a todos los demás, Dios armó la iglesia cristiana, que viene trabajando durante mucho tiempo, tuvo graves ataques, porque es el blanco principal del ataque del enemigo, pero que pudo persistir siempre a través del hilo conductor que la Biblia llama el remanente. A Dios siempre le quedó un grupo fiel que se apegó a las Escrituras y que lo amó de todo corazón. Hubo un gran atentado del poder perseguidor que duró 1260 años, con una gran persecución, con prohibición del estudio de la Biblia, que fue del año 538 después de Cristo a 1798, producidos por el papado, ¿no? Acá está el nacimiento del papado y acá está la herida de muerte del papado, exactamente como decía la profecía, 1260 años. Y una vez liberada la Biblia para ser estudiada y un poquito después surgidas las sociedades bíblicas para difundir la Biblia por todo el mundo, se empezó a leer la Biblia con más intensidad. Y llegamos al año 1844, muy poquito tiempo después de que se reabre la posibilidad de estudiar libremente la Biblia, y ahí el santuario debería ser purificado. Esto proponía dos cosas. Implicaba dos cosas, que en el cielo comenzaba el juicio de Dios, en el cielo, algo que era invisible para nosotros porque era una realidad que ocurría, como vamos a ver ahora, en el santuario del cielo, ese juicio de legitimidad del Señor para tomar el control o el gobierno de este mundo. Pero en la tierra, la profecía decía que la verdad iba a ser restaurada al cabo de este tiempo. Porque la pregunta había sido ¿hasta cuándo vas a permitir que la verdad sea pisoteada, ¿no? Y todo esto, y haya una abominación desoladora del mensaje del santuario. Y el Señor dio la respuesta: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y precisamente en esta fecha Dios levanta un pueblo, el último remanente de esta tierra, al cual seguramente la mayoría de los que estamos presenciando hoy el tema pertenecemos, ¿no? La Iglesia Adventista del Séptimo Día, única, que puede presentar un certificado de nacimiento, ¿no? Que puede presentar una partida de nacimiento, un documento, como quieran decirle, que es precisamente su origen en 1844. Con este pueblo remanente, Dios iba a llevar el mensaje hasta el momento de la segunda venida, cuando Él venga a hacerse cargo del control del gobierno de este mundo, ¿no? Entonces, este pueblo tiene un mensaje para predicar. Y ese mensaje es el mensaje de los tres ángeles. Este remanente de Dios, en cada momento de la historia hubo una verdad presente. Porque el Evangelio es siempre el mismo, pero hay que enfatizarlo en algo siempre, en algún momento, por el énfasis de lo que requiere la época. Bueno, este pueblo remanente tiene un énfasis, el mensaje de los tres ángeles, que es la verdad presente para este momento. En Apocalipsis 14 está escrito, quedó escrito ahí el mensaje de los tres ángeles, que en síntesis dice esto: debemos darle nuestra adoración y lealtad al Creador del cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Usa el lenguaje de paso del sábado, porque el conflicto final va a estar trabado alrededor del sábado, y no al impostor. O sea, en otras palabras, debemos ser marcados por Dios, o sellados por Dios, y no marcados por la bestia, ¿no? Por el impostor, por las fuerzas del mal, del enemigo de Dios, que es el gran usurpador. Porque Él no creó esta tierra, Él no tiene derecho. Y haber engañado no es un método legítimo, haber engañado a nuestros primeros padres para apoderarse de esta tierra. Pero Dios tiene este pueblo remanente que predica este mensaje. Este es el mensaje, el primero. En medio del cielo
vi volar a otro mensajero, otro ángel, el mensajero es el pueblo en este caso, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué quiere decir evangelio eterno? El mensaje, las buenas noticias, porque eso quiere decir evangelio, del Dios eterno. Como Dios es eterno, las buenas noticias que Él trae son eternas. Es un evangelio eterno, ¿no? Proveniente de Dios. ¿Y qué decía esa proclamación? Teman a Dios, ámenlo, respétenlo, denle la gloria que merece su nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, de este juicio que hablábamos recién, ¿no? Del día de la expiación. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese es el sello de Dios, ¿no? La adoración a Dios en su día de reposo. Entonces, el pueblo comienza predicando, o predica en todo momento, el Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio eterno? Es el mismo Evangelio que predicaron todos los demás cristianos a lo largo de toda la historia. Un Evangelio que tenía que llegar a todo el mundo y que anunciaba la hora del juicio que había comenzado, en su primera etapa, en 1844. Y así fue, ¿no? Los demás mensajes angélicos, ustedes lo saben bien, advierten de la caída de Babilonia y de no ser marcados con la lealtad al enemigo, porque en el juicio se va a demostrar que la legitimidad es de Cristo. Entonces nosotros le anunciamos a la gente y le tratamos de sugerirles por todo medio que sean leales a Dios y al Evangelio eterno. Después dice, acá está la paciencia de los santos, y lo describe como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Jesús, ¿no? O tienen la fe de Jesús. Entonces, evidentemente, este pueblo se destaca por tener ese sello de Dios que tiene que ver con los mandamientos de Dios. Yo les dije recién que desde el 538 hasta 1798, son 1260 años, fueron muy duros para el pueblo de Dios, porque tuvo que correr riesgo de muerte, porque tuvo que sufrir el hecho de que las verdades estuviesen enterradas abajo de un montón de tradiciones, ¿no?, que fueron tapándolas. Fue muy difícil para los reformadores tratar de desenterrar algunas, y después, por tanta persecución y tanta muerte, se hizo también difícil terminar de desenterrar la verdad. Pero Dios iba a llamar a un grupo de jóvenes, representado por estos jóvenes acá, para desenterrar la verdad, estos jóvenes que iban a formar el remanente final, y poner la luz de la verdad claramente delante de toda la gente. Porque ¿hasta cuándo la verdad iba a ser pisoteada? Hasta 1844. Ahí la verdad iba a salir a pleno. Dios usó a Elena de White, Jaime White, el capitán Bates, Andrews, tantos otros que Ira Edson, y me faltaría tiempo para nombrarlos, ustedes conocen bien a los pioneros, gente de oro, gente que se jugó la vida, que empeñó su vida en desenterrar esta verdad. ¿Cómo Dios le reveló el desentierro de la verdad? Dándole a Ira Edson y a su compañero Crozier, que iban cruzando un campo, dándoles la indicación, llevándolo, iluminando su mente y dirigiéndolas para el santuario. Un tema que, como hacía poco tiempo que se estudiaba la Biblia, ellos no tenían bien en claro. Al santuario celestial. Ahora lo vamos a analizar. En el santuario celestial, el santuario terrenal, aquella carpa que en el desierto se levantó, Dios ordenó, el mueble principal era el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el pedazo del maná que nunca se echaba a perder. Este era un mueble muy particular, ubicado detrás de la cortina, que era el velo de ese templo, en el lugar santísimo del cielo. Ahí estaban ellos entonces llevando
el conocimiento de esta verdad y desenterrando una por una todas las verdades con un eje conductor. ¿Cuál era el eje conductor? El santuario. El santuario que da testimonio de todo el gran conflicto que, como decíamos ayer, es el telón de fondo de toda esta historia humana y sin el cual no se pueden entender las cosas. En el santuario de Dios, en este santuario, entonces se lleva a cabo el juicio y Dios utilizó este mensaje para que sea el eje de todas las enseñanzas y el motivo que llevó a descubrir todas las demás verdades que estaban enterradas. Los invito a ir a la Biblia, Éxodo 25, versículos 8 y 9. Salieron de Egipto, de la esclavitud, y Dios les dice lo siguiente: harán un santuario para mí, harán un santuario, un lugar apartado para Él, y voy a vivir, a habitar, como si fuera una casa, vivir en familia, con ustedes, en medio de ustedes, en medio de ellos. Y entonces le dice a Moisés, versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Tenían que construir una carpa, Dios le dio indicaciones muy precisas, con muebles, y esa carpa con muebles iba a servir de representación de todo esto que venimos diciendo recién. Entonces, ¿en qué consistía esto? ¿Conforme a qué modelo nosotros íbamos a construir o iba Israel a construir este santuario? Que era un modelo de algo, porque dice, de acuerdo al modelo que yo te muestre, ahí así lo tenés que construir, ¿no? Y entonces, ¿cuál era ese modelo? Esa es la pregunta. Vamos a Hebreos, capítulo 8, versículos 1 al 5, para no leer tan salteado, voy a leer del 1 hasta el 5, que nos va a permitir ver cuál era el modelo original que había que tomar para la construcción de este santuario. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, refiriéndose a Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de Dios, de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra, presten atención a esto, de las cosas celestiales, como le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hace referencia a lo que leíamos recién. Entonces, evidentemente hay un modelo que es celestial que tiene que ser tomado en cuenta. Nosotros le decimos el santuario celestial. Y para reafirmar un poquito más, podíamos leer muchos versículos, pero vamos a leer solamente Hebreos capítulo 9, versículo 11, que dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación. Hay un tabernáculo, modelo de este santuario, que está en el cielo y fue construido por una mano que no es humana, evidentemente la mano de Dios. De paso, no podemos entender las escrituras sin entender el santuario. Todos los libros de la Biblia hablan del santuario. Daniel, Hebreos, como vimos, Apocalipsis tiene una base total en el santuario, los evangelios,
En todos lados está presente en los profetas menores, está presente el tema del santuario. Si nosotros no lo entendemos, va a ser muy difícil que podamos entender el mensaje bíblico, porque Dios estructuró todo el mensaje de salvación alrededor de este mensaje, ¿no? De este mensaje del santuario. Entonces, ¿qué era el santuario? El santuario se disponía de esta manera, como en este dibujo, ¿no? Había una carpa central llamada tabernáculo propiamente dicho, pero alrededor un marco perimetral que era parte del santuario, unas paredes hechas con tela que tenían que ver con el atrio o patio de ese santuario, ¿no? Entonces, este era el marco del santuario. Había algunos muebles, por ejemplo, un altar de sacrificios, una fuente o lavacro en el patio, y después se ingresaba a la carpa. Cuando uno ingresaba a la carpa, acá tenemos un corte de costado, esa carpa que tenía un techo de 4 telas, todo muy emblemático y todo con un significado, 4 tipos diferentes de telas. Entonces, en ese tabernáculo propiamente dicho estaba el lugar santo, 2 veces más grande que el lugar santísimo, separados por un velo, igual que este velo de la entrada, solo que este era el que separaba el lugar santo del santísimo, y había 3 muebles, mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro de 7 brazos en el lugar santo, y el gran mueble, el que todos querían ver, el que movilizaba a todo el pueblo de Dios, que era el arca del pacto. Esos 10 mandamientos eran el pacto que Dios había hecho con su pueblo, era la alianza, como el casamiento, ¿no? Cuando uno se casa hace un pacto, cuando hace una amistad hace un pacto. Acá estaba el pacto, con la base en las promesas y en los 10 mandamientos que ahí estaban, ¿no? Que reflejaban el carácter de Dios. Entonces, para verlo un poquito más real, algunas fotos representadas al día de hoy, cuando uno entraba lo primero que veía era el altar con los 4 cuernos y una rampa, una especie de escalera o rampa para ser más precisos, que llevaba a la persona arriba, después podía poner el animal sobre el enrejado que había en la parte superior de este mueble, y ahí se hacía el sacrificio. Después se pasaba por la fuente o la vaca, ¿no? No sé si se está escuchando bien. Sí, ¿no? Y sigo, ustedes me dicen. ¿Se escucha bien? Gracias, pastor. Y bueno, y entonces acá está el lugar santo. Esta es una representación unos muebles que armamos acá con algunos jóvenes y algunos hermanos de iglesia a la medida real para enseñar esto en algunas reuniones de líderes, también en el Camporí lo llevamos. Desde el departamento de mayordomía hicimos todo esto para explicar un poquito mejor el plan de salvación, en la realidad, ¿no? Esta carpa de medidas muy similares. Entonces acá se ven los 3 muebles que dije recién del lugar santo, y atrás se ve, porque está corrido el velo, que nunca estaba abierto así, pero se podía ver el arca del pacto. Los muebles de vuelta de más cerca y el arca del pacto, que era la estrella, diríamos, de este santuario. Era el mueble anhelado. Todos anhelaban ver alguna vez con sus ojos ese mueble. Y cuando ya estaba el templo establecido, solo lo había visto el sumo sacerdote, que eran pocos a lo largo de la historia, y solo ellos podían acceder un día, el día de la purificación del santuario, a verlo. Pero sin embargo, Dios proféticamente, o en visiones, le dejó ver ese lugar a algunos de los profetas, por ejemplo Isaías, que describe el trono de Dios, porque este mueble representa el trono de Dios. O a Juan en Apocalipsis, cuando describe la adoración delante del trono de Dios. Ahí ellos vieron la puerta abierta del lugar santísimo y Dios invitándolos para ver lo que era, el gozo que era su trono. No tenían palabras para describirlo, por eso usan mucho el cómo. Esto era como oro, como fuego, era tal.
porque no era hecho de elementos humanos, de materiales que ellos conocieran, sino de elementos divinos, de materiales divinos. Y lo que ellos vieron fue increíble, y no podían, les resultó imposible casi describir bien lo que veían, ¿no? Pero fue una escena de sumo gozo para estos profetas que pudieron ver el trono de Dios. Vamos a analizar el plan de salvación en el santuario. Esto es como si voláramos con un dron por arriba del santuario y lo viésemos así. Acuérdense que estaba en el corazón del pueblo, 3 tribus de cada uno de los 4 costados, así acampaban cuando estaban en el desierto, y la carpa se movía con ellos, el santuario se instalaba cada tanto en algún lugar. Mientras el pueblo avanzaba hacia Canaán. Ahora, la enseñanza del plan de salvación, para hacerlo más didáctica, la vamos a dividir en 3 procesos. Este es el primer velo, este es el segundo velo, este es el que separa el lugar santo del lugar santísimo, con sus 3 divisiones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Estos lugares marcan 3 zonas definidas, que representan 3 procesos. ¿Procesos para qué? Porque la cosa es así. Un pecador que está perdido acá afuera, lejos de Dios, de su trono, de la relación con el Señor, porque el pecado es separación y después del pecado quedamos separados de Dios. Para que un pecador separado de Dios algún día pueda volver a ligarse, religare, o pudiera volver a ligarse a Dios, tenía que entrar al santuario, caminar por este proceso triple, o 3 procesos, como quieran mirarlo, y para poder estar algún día cara a cara frente a Dios en su trono, representado por el arca, que como dije era la atracción de este santuario. ¿Cómo podemos hacer para llegar a ver a Dios cara a cara? Esa es la pregunta del hombre. Para unirnos de vuelta a Él, para que el pecado no exista más y las condiciones del pecado no existan más, y nosotros disfrutemos para siempre. Olvidemos el dolor, la pena, el envejecimiento, las enfermedades, el engaño, todo lo demás, y podamos ser fieles al Señor a través de todo este camino del santuario y llegar a estar al lado de Él. ¿Cómo puede realizarse todo esto? Bueno, a través de un triple proceso. En el lugar abierto, o patio, o atrio, como lo llama la Escritura, se explica o se actúa la justificación por la fe. Y digo se actúa porque esto es una gran representación, todo el santuario, del plan de salvación, donde Dios incluyó todos los sentidos. Todas las doctrinas están acá, están en el santuario, porque este es el gran conflicto, acá está dado el gran conflicto en lo que tiene que ver con la tierra, con nosotros, ¿no? Cómo Dios lo va a solucionar, cómo va a juzgar. Entonces, en este proceso, la justificación es el primer paso. En esa representación, porque nosotros somos personas, entes, o personas, vamos a decir, que Dios nos permite comunicarnos con el exterior. Tenemos mucha vida interior, nosotros nos hablamos continuamente en el pensamiento de nosotros mismos. Pero tenemos aberturas, ojos, oídos, boca, nariz, que son 4 de los 5 sentidos, esas perforaciones, más el tacto, que lo tenemos en todo el cuerpo, esa sensibilidad, que nos permiten captar la realidad, vivir la experiencia de la vida y tener contacto con los demás. Entonces Dios usó los 5 sentidos para enseñarnos el plan de salvación. Ahí se podía escuchar, había cantos, había ruidos, había cosas audibles, se podía ver, por supuesto, se podía olfatear el perfume del incienso, ¿no? O el olor del sacrificio que era consumido, ciertos sacrificios que eran consumidos, se podía oler. Se podía gustar, porque había comidas específicas que acompañaban a ciertos sacrificios, ¿no? Indicados por Dios en este proceso del santuario. Entonces, y también
se podía percibir al tacto, porque el pecador tenía que venir con el cordero, vamos a tomar el sacrificio típico, y tenía que traerlo en sus brazos y palparlo, y él quitarle la vida, ¿no? Entonces era un plan de salvación que impactaba mucho, era muy vívido, era muy, muy claro, ¿no? La justificación viene de la palabra justicia y explica cómo un hombre es hecho justo. Cuando ustedes leen la Biblia justificación, acuérdense del patio del santuario, y es el proceso por el cual un hombre es hecho justo, porque si la persona no es justa, si se para delante de Dios, quedaría fulminado, porque Dios es un Dios justo y es glorioso y es poderoso. No podría pararse un injusto delante del Señor y verlo cara a cara. Por eso Dios nos prepara con este primer proceso, la justificación, que es por medio de la fe. En la justificación, Dios me libra de la culpa de mis pecados, o del pecado, vamos a decir. Y Dios toma la iniciativa, por supuesto, porque yo soy culpable, no solamente porque Adán y Eva pecaron, nosotros estamos acá. Nosotros estamos acá porque todos pecaron, el pecado pasó a todos. Y todos vamos a morir por cuanto todos pecamos, porque nosotros no pagamos por el pecado, por el nuestro, ¿no? Esa sería, la paga del pecado es la muerte, y es lo que nos corresponde. Pero la buena noticia de este santuario es que el Cordero va a ocupar nuestro lugar para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces empieza el proceso de la limpieza de la culpa. ¿Cómo empieza? Empieza en una iniciativa de Dios afuera del campamento. Yo lo coloqué ahí en la puerta porque no tenía mucho margen, pero imagínenselo acá afuera del campamento. Dios llamando al hombre a través del arrepentimiento. Primer paso de la justificación por la fe. Todos los que estamos en Cristo tenemos que haber llegado a Cristo porque algún día el Espíritu Santo trabajó en nosotros, no algún día, todos los días, por medio de la conciencia, donde Él tiene una sucursal en esos procesos químicos y eléctricos del cerebro. Dios puso en todos una conciencia que para el que, pero ¿cómo estaban ahí? No sabían lo que era la herida de las manos, no sabían la historia del plan de salvación y están salvos. Elena de White sí dice que sí, que ellos hubieran aceptado si hubieran conocido, pero nadie les predicó, pero fueron fieles a la voz del Espíritu Santo en su conciencia, que a veces no es una voz audible, yo nunca escuché una voz, quizás algunos sí, pero es una sensación de aprobado cuando haces, decís o pensás algo que está bien, o de desaprobado cuando haces, decís o pensás algo que está mal. Y fíjense que dije pensar, ¿no? Para ser justos con lo que es el pecado en la Biblia, porque el pecado no es un acto, es una condición interior del ser humano que a veces se manifiesta en un acto visible, y a veces no, o audible en una palabra, pero a veces no. El pecado no es una acción, por eso la salvación no es por obra, ni Dios tiene ninguna balanza que pesa obras buenas y malas. El pecado es una condición nuestra, propia de nosotros caídos, que nos tiene cautivos. Por eso Dios viene a liberarnos, a darnos la buena noticia de la liberación, viene a darle libertad a los cautivos, dice la Biblia, ¿no? Lo que leyó Jesús aquel día en la sinagoga, aplicándoselo al mismo. Viene a libertarnos del pecado. ¿Cuál es nuestra esclavitud? El pecado, que nos tiene esclavos. Y Satanás que lo dirige, que es su autor, ¿no? ¿Qué es el pecado? El pecado tiene dos componentes. Ayer explicaban bien el tema del orgullo, ¿no? Que es capital. Son el orgullo y sumen el egoísmo. El orgullo es como un monstruo que viene y te dice al oído, yo soy más. Y el egoísmo que lo complementa, es un socio muy activo, dice todo para mí. Y en esa mezcla de yo soy más y todo para mí, se sintetizan todos los pecados. La Biblia usa una palabra para hablar de esta esencia del pecado, que es concupiscencia. La concupiscencia son el orgullo y el egoísmo asociados para tenernos cautivos. Entonces todos los pecados nacen ahí, aunque no se manifiesten, porque fíjense, hay un mandamiento, el 10º, que dice no codiciarás. Codiciar no es ningún acto, nadie sabe si yo estoy codiciando algo de mi prójimo.
Pero adentro, si tengo codicia, quiere decir que yo tengo dos cosas actuando. El yo soy más, por eso codicio lo que el otro tiene, y lo que él tiene que ser para mí. Por eso un ladrón roba. Ve a alguien y dice, yo soy más que ese. Y lo que él tiene lo tengo que tener yo. O sea, ahí sí, en ese caso comete un pecado visible, pero hay gente que roba y nadie lo vio, roba en su pensamiento. Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, cualquiera que odia a su hermano, ya lo mató y es culpable del mandamiento no matarás. Y uno dice, pero ¿cómo? Y odiar no es ningún acto, nadie sabe si yo odio, puedo disimularlo. Pero yo lo maté si lo odio, ¿por qué? Porque lo maté acá, lo maté 1000 veces en mi cabeza, le disparé de todos los costados, quisiera verlo muerto, me lo imagino agarrándolo del cuello, ¿no? Entonces, cualquiera que siente eso, ya pecó. O sea, y es culpable del mandamiento no matarás. Por eso si estabas tranquilo hasta el día de hoy creyendo que no habías matado a nadie y que ese mandamiento te pertenecía, no es así. Y ojo, porque la matemática del cielo 10 menos 1 es 0. Acá eso, ¿estamos entregados completamente a Cristo y vivimos de acuerdo a su carácter o no? Si nosotros somos cristianos, ya no puede haber odio en nosotros. Porque Cristo no odió ni a los que lo clavaban en la cruz, pidió perdón para ellos. Jesús dijo más adelante en el Sermón del Monte, cualquiera que codicia a un cónyuge de otro, ya adulteró con él en su corazón. No cometió ningún adulterio, ni pasó nada, ni se enteraron, ni se enteró la otra persona. Pero hay un adulterio en el corazón. Viene de un corazón que no piensa y no siente como Cristo. Y si yo no pienso y siento como Cristo y me llamo cristiano, tomé el nombre de Cristo en vano. Le robé a Cristo un nombre y lo represento mal, porque yo no siento, no pienso, vamos a decir en el orden lógico, no pienso ni siento como Cristo. Porque los sentimientos van en relación a lo que yo pienso. Entonces, como Dios conocía esto, muy bien lo explica Pablo, ¿no? Esta naturaleza caída en Romanos 7. Dice, yo quería hacer el bien, hablando de cuando él era un fariseo, pero encontraba una ley adentro mío que me llevaba esclavo al pecado y terminaba haciendo lo que no quería. Miserable, soy un miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Era la ley del pecado. Y piensen en la ley del pecado no como una ley escrita, sino como fuerza del pecado. Porque así como la ley de gravedad es la fuerza de gravedad, la ley del pecado es la fuerza del pecado, o sea, la concupiscencia, o sea, el orgullo sumado al egoísmo. Terrible para nosotros. Alguien me dice algo, ¿cómo me va a decir eso? ¿Por qué me ofendo? Porque yo creo que soy más que el otro. ¿No? Entonces, el orgullo y el egoísmo es la base de todo y había que destruirlo. Y Pablo no podía, por eso yo iba a decir, miserable de mí, porque la ley es espiritual, fue dada por el Espíritu Santo. Y yo soy carnal, dice Pablo, y no puedo, porque veo que es buena, pero no la puedo vivir por la ley del pecado, por la concupiscencia, la fuerza que tiene el pecado en mí. Y en Romanos 8, en el capítulo 8, está la solución. Cuando él entiende el tema del Espíritu Santo y empieza a vivir la experiencia de recibir el poder del Espíritu en su vida para ser transformado, nace de nuevo, entonces ahora, dice él, somos más que vencedores. ¿Y quién podrá separarnos de este amor, del amor de Dios? Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Así termina el hermoso capítulo 8. Ahora que él nació del Espíritu es espiritual y la ley es espiritual. Por eso ahora es un deleite, como dice la Escritura. Me deleito en tu ley. Si llamares al sábado delicia, ¿no? Porque solo lo puede hacer alguien transformado, alguien espiritual, porque la ley es espiritual. ¿No? Entonces, este es el proceso que se vive en el patio, iniciado por Dios. ¿Cómo hace Dios? Dios trabaja con dijimos, el Espíritu Santo. Entonces yo discuto con una persona, le digo de todo, una persona hasta querida puede ser, Entonces discutimos con lo del círculo íntimo, le decimos de todo, cosas que pensamos, cosas que no pensamos, cegados porque me ofendió, porque yo soy más, porque todo para mí, porque todo lo demás, y bueno, le digo de todo. Pero cuando me puedo calmar un poco, empiezo a escuchar al Espíritu Santo, que siempre habla, pero no lo puedo escuchar cuando hay ruido en la cabeza. Y me dice, ¿cómo dijiste eso? ¿O cómo pensaste eso? ¿No?
o puede estar en un pensamiento nada más. ¿Cómo pensaste eso? Eso no está bien, no es del cielo, no es propio del que están haciendo de nuevo. Y entonces me va convenciendo de pecado el espíritu, que esa es su función, ¿no? Y va produciendo en mí un arrepentimiento. En griego, metanoia. Dos palabras unidas, metanoia. ¿Qué quiere decir? Meta, cambio o transformación. Nous, pensamiento. Nous es mente, pero noia, pensamientos. Entonces el Espíritu Santo me habla, o sea, me da la sensación de que estuve mal, y me corrige y me da nuevos pensamientos, me ayuda a ver la cosa como la debería haber visto. Entonces yo estoy arrepentido, me cambió la manera de pensar, me dio un vuelco, porque ahora pienso como Cristo. ¿Se entiende? Ya no pienso más como yo, como este ser caído, porque ahora vive Cristo en mí. Esa obra la hace el Espíritu Santo, que es un protagonista principal, del cual debiéramos hablar más, orar más, tenerlo más en cuenta en toda nuestra vida espiritual, porque es clave el actuar del Espíritu Santo. Una vez arrepentido, el pecador tomaba un cordero, precioso, chiquitito, vamos a agarrar ese, como dije, el típico, lo traía al altar, subía a la rampa, lo colocaba en el enrejado. El cordero mansamente se quedaba, como cordero que iba a ser llevado al matadero, y el pecador hacía una oración poniendo su mano, una oración silenciosa, poniendo su mano sobre la cabeza del cordero. El sacerdote estaba parado acá, pero no escuchaba nada porque la oración era interior, en el pensamiento del pecador que venía. Porque el sacerdote no tenía nada que ver con esto, porque el que representa a Cristo es el sumo sacerdote, no el sacerdote en el santuario. El sacerdote representa a un ser humano transformado. Está acá porque después de haber confesado los pecados, el pecador ahora está limpio y está cubierto del carácter de Cristo, del lino fino. Por eso ahora es el mismo pecador que entró, ahora está representado por ese sacerdote, es como si fuera el mismo pecador, pero ahora libre de los pecados, porque ya los confesó. ¿A quién se lo confesó? ¿Al sacerdote? No. Se lo confesó al Cordero. Cualquier religión que enseñe que hay que confesarle los pecados al sacerdote, está empezando a desviar el mensaje del santuario, del evangelio eterno enseñado en el santuario, desde el primer minuto. Ya te hizo empezar mal, porque el camino era por acá, el Cordero, este era el camino, no desviado por acá. ¿Se entiende? Entonces, esto de confesarle a un sacerdote los pecados, es parte de la abominación desoladora del santuario, que también se había anticipado en estos libros proféticos que citaba. Es una abominación al mensaje del Evangelio eterno. Porque nosotros lo que tenemos que predicar, Apocalipsis 14, es el Evangelio eterno, el que siempre fue el único camino que nos va a llevar a la presencia de Dios. La buena noticia de liberación. La confesión es al Cordero, no al sacerdote. Una vez que confesó el sacerdote que representa a la persona limpiada ya, porque confesó sus pecados, y el Cordero se hizo cargo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, diría Juan el Bautista, y ahora toma un poco de la sangre, como diciendo, vengo con los méritos de Cristo para seguir en este camino, y antes de entrar en la carpa o tabernáculo, se lava las manos y los pies en el lavacro. Este es el último paso, el lavacro, de la justificación por la fe, que incluye dar lugar al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es un don de Dios, no es que yo lo tengo que producir. El Espíritu Santo va a trabajar. Aunque esté cauterizada nuestra conciencia, si tiene una lucecita para trabajar, la va abriendo y excava hasta que agranda de vuelta la comunicación. Pero yo tengo que aceptar el regalo del Espíritu para que trabaje en mí, el don del Espíritu Santo, ¿no? Una vez que trabaja y confieso los pecados, me lleva a confesar los pecados, porque es como el viento que me impulsa a confesarle los pecados a Cristo, me empuja a Cristo. Ahora falta un paso más, el pacto. Yo tengo que hacer un pacto de limpieza o purificación.
En el Antiguo Testamento, el pacto de limpieza estaba relacionado con la circuncisión. Y se actuaba muy en familia, ¿no? El jefe de la familia, en nombre de toda la familia, hacía el pacto de chiquitito, desde de su circuncisión. Por supuesto que la Biblia aclara que hay incircuncisos espirituales, a pesar de que estén circuncidados físicamente. Lo mismo que hay bautizados que no están bautizados y pasaron por agua porque no pasaba nada por su corazón y por algún interés se bautizaron. Pero en el Nuevo Testamento el bautismo pasa a ser el símbolo del pacto o de amistad, de unión que yo hago con Dios, de religarme, que implica la limpieza. Entonces, arrepentimiento, confesión y bautismo son los 3 pasos de la justificación. De paso, el sacerdote entraba y salpicaba la sangre en el velo en señal de que esos pecados eran traspasados al santuario, que pasaba a ser un gran container que solo iba a ser limpiado el día de la expiación o de la limpieza del santuario, una vez al año, en el Yom Kippur. Eso da para otra charla. Ahora estamos hablando del servicio diario, ese era el servicio anual. 2 tipos de servicios que había en el santuario. Una vez que pasamos por acá, uno puede decir, y bueno, ya está. De paso, los falsos caminos, los falsos evangelios, porque Pablo lo dejó clarito, los demás discípulos, hay un solo evangelio. Si alguno les predica otro evangelio del que yo les predique, sea anatema, sea maldito, porque hay un solo evangelio eterno. No podría haber tantas religiones si hay un solo evangelio, una sola Biblia, un solo Dios. Pero cada uno muestra un camino distinto, ¿no? Cada religión es como una variante. Una religión que te dice que basta con que vos confieses a Cristo, y la mayoría de las religiones evangélicas dicen eso, basta que vos, si vos confesaste a Cristo, te arrepentiste, confesaste y te bautizaste, ya está. Algunos muy atrevidos llegan a decir, una vez salvo, salvo para siempre. Qué error gravísimo, error gravísimo. La Biblia dice todo lo contrario, el que persevera hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Y entonces le dicen a la gente que ya está con el patio, ya está, que cuando venga Dios lo va a salvar. ¿Y eso por qué lo enseñan mal? Porque se olvidaron del mensaje del santuario, descartaron el Antiguo Testamento, descartaron el santuario y todo lo demás, y se creen que esto es así, y así lo enseñan a la gente, ¿no? Qué difícil, porque para llegar delante de Dios, no sé cómo van a hacer desde el patio para saltar al lugar santísimo, porque en el medio está el lugar santo. No sé, tendría que haber un salto con garrocha espiritual que los metiera, y el techo tiene 4 capas grosísimas, no lo podrían traspasar, imaginándolo literalmente, ¿no? Evidentemente no es suficiente. Que vos no tengas culpa, y si ahora no tengo culpa, me puedo parar delante de Dios. No, todavía no. Todavía serías consumido. ¿Qué hace falta entonces? Hace falta el segundo proceso enseñado en el lugar santo, santificación. Viene de santidad, como dije, apartado, en este caso apartado del mal. ¿Cómo un hombre puede apartarse del mal y ser librado del poder que tiene el pecado? Porque si bien Dios te libró de la culpa, y vos ya no sos más culpable porque la cargó Cristo, todavía el poder del pecado, orgullo y egoísmo, está dentro tuyo, la concupiscencia. Y entonces te va a volver a hacer caer, y no sirvió de nada todo lo anterior. Pero acá hay un proceso, y te hace caer, pero hay un proceso que es la santificación, por la cual Dios progresivamente va matando el cuerpo de pecado, Romanos 6. Va matando a este monstruo que hay adentro mío, orgullo y egoísmo, lo va trabajando con su palabra, vamos a ver por qué medios, y entonces va haciendo que este monstruo orgulloso sea cada vez menos orgulloso, sea humilde, como bien decía el pastor en la predicación de ayer. Y que sea no egoísta, sino altruista. Egoísta quiere decir ego yo en latín, yo en el centro de todo. Altruista, altro, otro, los otros en el centro. O teocentrista, vamos a decir, Dios en el centro, para que los demás estén en mi prioridad y no yo mismo. En ese proceso es clave, es la santificación. El mundo evangélico habla solo de justificación y descarta santificación. Los libertinos que están entre nosotros hablan solo
de justificación. Y los legalistas hablan solo de santificación. Los legalistas son unas personas que entraron al santuario, no pasaron, no confesaron nada, porque ellos eran perfectos, pasaron de largo y se metieron en el lugar santísimo. Ahora vamos a ver a hacer qué, a santificarse. Ellos creen que es así, pero jamás pasaron por Cristo, ni se conmovieron ante la muerte del corderito, que no tenía nada que ver con los pecados del pecador y que le causaba una gran impresión al pecador, para mostrarle qué detestable es el pecado y qué doloroso que es. El libertino es alguien que siempre da vueltas muriéndose de frío en el patio y jamás entró al lugar santo. Y entonces, ese es un libertino. Y dice, no, eso es legalista, de la santificación, ¿qué tiene que ver lo otro? Una vez salvo, salvo para siempre, ¿no? Vos aceptaste a Cristo, ya sos salvo. ¿Qué problema? ¿No? Todo les viene bien, la música no tiene ningún principio, la tocan como quieren, cada uno hace la suya. Jamás conocieron a Dios en esta libertad del poder del pecado que Él nos tiene que dar. Por eso nosotros no tomemos ninguno de esos dos ejemplos. Nosotros somos cristianos, ni libertinos ni legalistas. Vamos por este camino del santuario. ¿Qué tres cosas hay que hacer, representadas por estos muebles, para que el pecado, para darle lugar al Espíritu Santo, para que atenúe mi deseo, fobia pecadora y me deje y pueda yo crecer en el carácter de Cristo, ¿no? Y tenga cada vez menos poder y menos atractivo para mí el pecado? Primero, la mesa de los panes. Se comía todos los días. Yo no puedo dejar de escuchar la palabra de Dios, porque así nace la fe. No puedo dejar de escucharla, de leerla todos los días, porque Cristo es el pan de vida y está contenido en las Escrituras y habla a través de las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Protagonista principal, repito, porque es como nuestro guía turístico o nuestro guía bueno, no es turismo esto, sino nuestro guía de viaje para llegar a destino, ¿no? Entonces, la primera indicación es comer el pan que preparó el Espíritu Santo, que el pan es Cristo, ¿no? El que no come el pan no puede. En cada Santa Cena lo recordamos, ¿no? Entonces hay que estudiar la Biblia todos los días, tengo que escucharlo todos los días, porque hay inagotables mensajes que me alientan y me fortalecen. Y cada vez que estudio más la Biblia, el pecado tiene menos poder en mí. Hay que orar, porque el altar del incienso representa las oraciones de los justos, hechas en el incienso de la sangre de Cristo, en el nombre de Cristo. No por mis medios, como aquel fariseo que oraba gracias porque no soy como este desgraciado que tengo al lado, ¿no? No, orar a Dios en el nombre de Cristo, gracias por como soy, no, gracias por lo que sos vos, Señor, ¿no? La humildad llenando esa oración. Y esta oración, entonces, se eleva todos los días a Dios para que Dios me pueda escuchar. Porque a Dios no le interesa solamente hablarme, le interesa mucho escucharme, lo que yo comparta con Él, ¿no? Mi alabanza hacia Él, que es parte de la oración, la confesión de los pecados, que es parte de la oración, mi súplica a Dios, que es parte de todo eso, mi agradecimiento, por lo menos 4 partes básicas de la oración. Dios la necesita escuchar, la quiere escuchar. Entonces cada vez que yo le hablo oración y Él me habla a través de la Escritura, se va formando una relación poderosa de fe que es nada más y nada menos que una amistad. La fe es una relación, no es un conocimiento de doctrinas, es una relación que hay que vivir con Dios hasta las últimas consecuencias. Y queda algo más, un tercer ejercicio para fortalecer el poder de Dios en mi corazón. El candelero o candelabro, que representa el testimonio personal que yo doy. El candelabro tenía 7 copas con aceite, que era la que mantenían encendido la luz. Era la única luz del santuario, la única iluminación que había dentro de esta carpa.
Jesús dijo en el Sermón del Monte, ustedes son la luz del mundo. Nosotros, cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, y somos espirituales, empezamos a ser la luz del mundo. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio de transformación le predica a todos los que son influenciados por mí. Mi carácter le predica, cómo yo era antes y cómo soy ahora. Mis palabras también son parte del testimonio, porque yo tengo que hablar y dar testimonio. Estamos hablando mucho en la escuela sabática de dar testimonio. El testimonio es el tercer ejercicio. Así de sencillo, me fortalece. Cuando yo hablo de Cristo y me dejo transformar por Él, cada vez estoy mejor. Y el pecado cada vez tiene menos poder en mí. Lo que antes tenía por ganancia, ahora lo tengo por pérdida. Es para mí nada por ganar a Cristo, dice Pablo. Y así es tan importante esto. Porque si yo me quedo con que Dios me libró de la culpa y el poder sigue en mí, me voy a autoengañar creyendo que voy a ver a Dios. Porque ninguna persona que no sea apartada del mal puede pararse delante de Dios. Ahora soy justo y santo, libre de culpa, apartado del mal. ¿No? El paso es apartado del mal que definía a algunos de los hombres santos de la Biblia, ¿no? Apartado del mal. Yo a veces pongo un ejemplo, a ver si lo puedo contar rápidamente. Cuando yo era chico me hicieron pasar por varias iglesias, nací en una iglesia católica. O sea, mis padres eran católicos, aunque no eran muy practicantes, me mandaron una vez a hacer algo de catecismo. Después, cuando yo tenía, no sé si 10 o 11 años, el vecino le pidió a mi mamá para llevarme a una iglesia, llevó a la iglesia de los hermanos libres, después ellos se pelearon con los hermanos libres, se hicieron bautistas, me llevaron a la iglesia bautista. Mi tía le pidió a mi mamá para llevarme a la iglesia evangélica de Asambleas de Dios Pentecostal, y así me llevaban, no sé si me habían visto espiritual o qué, y me llevaban para todos lados. Hasta que yo, unos años después, un par de años después de eso, pude estudiar bien la Biblia con una instructora bíblica y abrir mis ojos a la verdad, hacer muchas preguntas, aunque era adolescente, tenía muchas inquietudes por lo que había conocido, y conocí este remanente de Dios, ¿no? Y doy gracias a Dios por eso. Pero cuando yo me acuerdo de un episodio en una de esas iglesias, donde el pastor, que pasa a ser una especie de Espíritu Santo en cada iglesia porque es la conciencia de todas las personas, ¿no? Le dice todo lo que tienen que hacer. Tenía una costumbre muy fea, que yo no la percibía porque era todavía chico. Había un momento en el culto en que todos tenían que confesar los pecados en público. En público, ¿eh? Cada miembro de iglesia, que no eran muchos, serían 30 personas, 40, tenía que dar testimonio, tenía que confesar sus pecados, no al Cordero, sino ahí adelante peor, no solamente delante del sacerdote, que según él pensaría sería él, sino delante de toda la congregación. Es más grave todavía, porque todos tenían que ser manchados con la suciedad y con el olor del pecado de cada uno. Era un momento del culto clave para ellos, para los que organizaban ese culto, porque nadie faltaba ese momento. El momento de la confesión de pecado estaba todo el mundo, porque el ser humano es así, es chumba, es sádico. Todos querían entrar y llegar al momento para ver qué pecado habían cometido los otros, ¿no? Y también tenían que decir algo, así que algo inventarían chiquitito para decir y pasar de largo. Un día llegó una visita, una familia, 2 personas pobres, esposo y mujer, con 3 hijitos, muy pobres. Y el pastor lo obligó prácticamente, sin que él supiera nada, porque había sido invitado, a que confesara sus pecados. El hombre le dio vergüenza, pero se paró y medio empezó a hablar medio inseguro y después tuvo un poquito de confianza y confesó: yo soy alcohólico y golpeo a mi esposa y a mis hijos. Les pido que me ayuden. Y lloró. Y todos nos conmovimos. Todos gritaron gloria, aleluya. El pastor le dijo esas declaraciones: no te declaro que de ahora en más estás libre de todo eso. Y que yo me fui contento a mi casa porque esos chicos eran de mi edad. Y le dije a mi mamá que no iba a la iglesia. Mi tía me llevaba. Y mi mamá no se mostró muy sorprendida. Se ve que algo sabía que no era así, pero yo le dije: qué lindo que ahora va a haber chicos que duerman bien toda esta semana, Dios lo liberó. Ah, qué bueno, me dijo. Bueno,
Llegó el otro domingo. Otra vez había que confesar pecado, le tocó al borracho que había venido por segunda vez, o al presunto ex borracho, y dijo, otra vez volví a tomar, otra vez le pegué a mi esposa y le pegué a mis hijos. No importa, el Señor te va a salvar, que te libere, que esto, que lo otro. Tercer domingo igual, cuarto domingo igual. Yo ya no quería escuchar y decía, qué falso que es este hombre, no quiere cambiar. Claro que quería cambiar. Pensé después, ahora que entiendo el Evangelio, ¿no? Seguro que quería cambiar, si lloró de todo corazón y no conocía nada de la iglesia, estaba llegando. El que no quería o no sabía cómo enseñar el Evangelio eterno era el pastor o presunto pastor que dirigía esa congregación. Era un guía ciego, porque no conocía el Evangelio en el santuario, que guiaba a todos a un pozo. Y el pobre hombre luchaba contra el poder del pecado. Le decían, te declaro nada más, te declaro perdonado, como que el pastor pudiera perdonar, ¿no? Y el poder de Dios y todo, pero nunca actuaba el poder de Dios, porque ellos no le enseñaban que había que leer la Biblia, que había que orar, que había que dar testimonio, no lo apoyaban. Entonces, evidentemente este paso estaba ausente. Y digo este ejemplo para que vean la importancia de la santidad. Ahora, un hombre justo y santo dice, nosotros decimos, ahora sí, ahora entre y le da un abrazo a Dios. No, esperen. Porque todavía hay un tercer proceso que la Biblia enseña en el plan de salvación, que se llama glorificación. Viene de la palabra del sustantivo gloria, brillo. Yo tengo que tener un manto de luz que me cubra de la presencia de semejante gloria. Tengo que tener también gloria. Este proceso que Dios hace se verifica en el momento de la segunda venida de Cristo. Vamos a ponernos como que fuera en el límite, en el velo, ¿no? Entre el lugar santo y el santísimo. Termina la obra de la santificación, que fue toda la vida, y en la venida del Señor resucito para recibir glorificación. Cuando el hombre pecó, dice la Biblia, le fueron abiertos los ojos y cuando se miró, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Desnudos de qué? Del vestido de luz con que Dios los había creado. Vean después el espíritu de profecía, ¿no? Fuimos desprovistos de la gloria. Los animales veían en nosotros el brillo del coordinador de este universo y su felicidad estaba unida a la nuestra, por eso ahora sufren lo que sufren. Y toda la naturaleza gime, ¿no? Porque todo fue afectado, porque el príncipe de este mundo, que era Adán y Eva, primer príncipe, primera princesa, perdieron su gloria. Pero en la segunda venida de Cristo, 1 Corintios 15, esto mortal se va a vestir de inmortalidad, esto corruptible se va a vestir de incorrupción. O sea que vamos a recuperar la gloria que perdimos. Y en ese momento vamos a ser librados de la presencia del pecado, que no nos dejaría ser felices para nada. Y entonces, justificados, santificados, glorificados, ahora sí, en el triple proceso que pasamos, estamos preparados, gracias al Cordero, porque si el Cordero no hubiera hecho esto, todo lo demás hubiera sido en vano. Gracias al Cordero vamos a poder estar frente a Dios y abrazarlo y agradecerlo. Y es más, después de festejar la victoria de la entrada nuestra a la Nueva Jerusalén, cuando Cristo venga, en el cielo mismo, vamos a tirar nuestras coronas delante de Jesús, como diciéndole, fue gracias a vos, porque entendemos este mensaje del Evangelio eterno. Tirar las coronas alrededor del trono, a los pies de Cristo, va a ser un reconocimiento de que el que lo merece es Él, y la gloria es de Él. Yo solo lo dejé actuar. Usé mi libre albedrío a favor de que Dios produjera todas estas cosas. ¿Qué momento que va a hacer esto? Este es el mensaje del santuario. Este es el evangelio eterno que tenemos que predicar. Y ahora uno puede decir, ¿pero cómo lo predicamos? Al que es nuevo, al que ni siquiera entró en el santuario, empezá predicándole el arrepentimiento y la confesión de pecados. Y al que ya está acá, predicarle que el siguiente paso es el bautismo. Y al que se bautizó, decirle de su necesidad de escuchar la palabra de Dios todos los días de su vida.
y hablarle de la necesidad de hablarle todos los días de su vida y contar tu testimonio, ¿no? Para que algún día estés acá. Y todo esto implica el Evangelio eterno. Todas las doctrinas que nosotros tenemos son el Evangelio eterno. Cuando en el mensaje de los 3 ángeles se denuncia la caída de Babilonia y la marca de la bestia y lo que le va a pasar a estos injustos, está hablando de no dejarse desviar de este mensaje como esa bestia los está desviando. Desviados de la Biblia, de la oración, cambiado por un rezo de memoria, de adoración en lugar de Dios a la presunta existencia de una virgen o a los santos, a confesar los pecados a los sacerdotes, que el pecado es un acto y no una condición, miles de cosas, que el bautismo es salpicarlo en la cabeza, fuera de todo contexto y de todo simbolismo de la muerte del viejo hombre, el nacimiento de uno nuevo, todo el evangelio corrompido. El santuario, el mensaje del santuario fue abominado. Hubo una abominación desoladora a este mensaje por todos lados, por lado del falso profeta también, no solo por medio de este poder, ¿no? De Babilonia y de sus hijas. Entonces este es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Según la edad espiritual del que escuche, le predicamos el evangelio de a poco, la primera parte, la segunda parte, la tercera, para que él pueda encaminarse, como nosotros, algún día, a estar en la presencia de Dios. Y qué gozo que da. Ahora le dejo un desafío a la iglesia. Este es el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos nosotros. Si nosotros no predicamos el evangelio eterno, somos el único pueblo. Este pueblo remanente es el único que tiene el mensaje del evangelio eterno, por eso es el que lo predica, ¿no? Y uno dice, qué bueno, pastor, somos los únicos. Sí, sos el único. De paso, nuestra doctrina, única doctrina distintiva es el santuario. Todas las demás la compartimos con alguien. Hasta el sábado, que lo guardan los bautistas del séptimo día, grupos evangélicos, los judíos, todos. Lo que nos distingue es este mensaje del santuario. Y lo sabemos nosotros solos. En lugar de sentirte orgulloso, porque te puede echar a perder como lo echó a perder a los fariseos, sentite responsable. A mí no me da orgullo. Me da alegría, por supuesto, que Dios me llame a predicar este evangelio, pero me da más responsabilidad que gozo. Más responsabilidad todavía, me da muchísimo gozo, pero muchísimo más responsabilidad, como los discípulos que no sabían cómo iban a hacer para predicar este mensaje a todo el mundo. Y Dios los habilitó con poder del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que predicar este evangelio porque somos el cuerpo de Cristo. Si nosotros no predicamos este evangelio, que lo tenemos nosotros solos, si se calla el cantor, calla la vida. Si no lo predicamos, lo hacemos a Cristo mudo, porque Cristo, somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Si esta iglesia no habla, Cristo no tiene voz, es mudo. Y voy a ser culpable de haber hecho mudo al cuerpo de Cristo. Si no camino para buscar a la gente, para traerlos a este santuario, para que sean transformados de esta manera, si no camino para buscarlos, lo hago a Dios paralítico, porque el cuerpo de Cristo no tiene pies para buscar a la gente. Si yo no abrazo y no acaricio al que está dolido y necesitado, y no hablo solo de pobres, sino que hablo de gente que no importa su condición económica, esté necesitada y muy necesitada, lo hago a Dios manco o que le faltan los brazos. Y este cuerpo de Dios no tiene que estar mutilado, tiene que estar a pleno, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y yo te lanzo esta invitación, o te hago esta pregunta. ¿Qué vas a hacer con este mensaje que Dios te dio? Apocalipsis 14, tenemos que predicar el Evangelio eterno. Las señales muestran que todo esto se desata rápidamente. Hemos entrado en los eventos globalizadores producidos que van a llevar finalmente a ese momento cumbre de la venida de Cristo. Y me pregunto, ¿qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Dice el himno. ¿Estás predicando este evangelio eterno o te hallas durmiendo quizás? Si alguno se encontró durmiendo, no se desanime, hay que despertarse y predicar el evangelio. Y si alguno lo está haciendo, gloria a Dios, sigamos adelante y con mayor intensidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, el querido pastor, me parece. Faltaría